Creo que los valores arquitectónicos de Teo son muchísimos. Creo que su legado en la ciudad es gigantesco. Si pudiera nombrar uno de los valores que me parecen importantes en la obra de Teo, tiene que ver con la precisión y la forma en que sus edificios, sus parques, sus casas se implantan en el terreno, donde existe una negociación muy clara entre la forma y el edificio, y por otro lado las preexistencias, desde los árboles que pueden estar en el sitio hasta, por ejemplo, la pendiente del suelo, donde existe una negociación muy clara entre esa pendiente y la forma en que el suelo se mueve o se diseña para poder, claro, como suplir esa pendiente. De alguna forma, la obra de Teo se hace cargo de esa preexistencia. Me acuerdo, por ejemplo, en la casa de Zapallar, donde era muy importante la ubicación que tenían los árboles y cómo la casa en esa oportunidad tenía que negociar de alguna manera con la posición de los árboles. Y si bien es una casa que tiene una forma que es muy particular, muy específica y ajena al sitio, tiene una manera de ubicarse en el terreno que parece como que siempre hubiera estado, que esos árboles siempre hubiesen estado y que la casa siempre hubiera pertenecido a ese lugar en particular. Me pasa lo mismo, por ejemplo, cuando pienso en la Quinta Normal, donde en el fondo se construye este suelo duro, pétreo, de adoquines, donde en el fondo ocurre toda la vida del parque y donde en el fondo ese suelo horizontal negocia de alguna manera con esta pendiente del terreno natural, y aparecen las gradas, aparecen, por ejemplo, los escurrimientos de las aguas, y aparece, por ejemplo, también la negociación entre las raíces de los árboles y este suelo duro. Creo que esa, por lo menos para mí, son de los valores más grandes que tiene la obra de Teo. Además, existe esta claro, como una forma y una manera de proyectar que tiene ángulos que son muy característicos de su obra, que son muy precisos y tienen inspiraciones que pueden estar de alguna manera tal vez en el arte, y creo que esa forma, esa negociación entre el referente externo formal y el referente de la geografía, de la naturaleza, de la preexistencia, es lo que enriquece muchísimo su obra. Bien, la obra de Teodoro Fernández podríamos decir que es una pieza fundamental en la historia de la arquitectura del paisaje en América Latina y por supuesto particularmente en Chile. Es un trabajo que retoma cierta tradición paisajística que vemos presente en grandes autores de la historia de la disciplina, tanto aquella tradición principalmente inglesa y norteamericana, como también en combinación a distintos referentes que podemos encontrar en el manejo del paisaje vernacular en nuestro continente americano. Por lo tanto, ahí hay una mezcla interesante en términos formales que comienza a articular ciertas geometrías muy rotundas, por ejemplo, que pueden derivarse en términos de esos imaginarios de las culturas andinas, particularmente, y también, por otra parte, formas más sinuosas y trabajo muy vinculado también a una idea de paisaje más pintoresco. Por otra parte, es interesante en la obra de Teo Fernández reconocer aspectos que van combinando también un trabajo interdisciplinario muy potente y que van de alguna manera haciéndose cargo de distintas problemáticas que los territorios van planteándoles a los distintos sitios de proyecto. Y es en ese sentido interesante también revisar el trabajo desde una perspectiva de innovación en el diseño, particularmente en parques como el Parque Caucari, en donde la combinación de objetivos de habilitación de espacios públicos y de una suerte de reencuentro de la ciudad con el río se combina también con aspectos vinculados a un trabajo de ingeniería para la reducción de riesgo, en ese caso vinculado particularmente a las crecidas y a los riesgos por inundaciones y aluviones. Por otra parte, creo que es muy importante reconocer ese permanente afán de generar
un espacio de creatividad en términos del manejo paisajístico, integrando, por ejemplo, dimensiones vinculadas a un manejo de vegetación, incorporando especies nativas, trabajando también con una paleta vegetacional diversa que va permitiendo entonces entender que las áreas de parques no son solamente reductos vinculados a espacios públicos o a las personas, sino que también son fundamentalmente espacios de hábitat, ¿no? En donde podemos entonces reencontrarnos con un paisaje más amplio que generalmente en los distintos proyectos y obras hacen alusión a las quebradas, a las praderas y a las distintas dimensiones de ese territorio mayor. Es interesante también cómo en términos de la incorporación de aspectos más finos de una arquitectura más táctil, el trabajo de Teo Fernández también involucra una exploración hacia nuevos materiales, ¿no? Incorporando de pronto elementos y soluciones que no aparecen necesariamente planteadas en los catálogos que usualmente se utilizan en los espacios públicos, sino que también hay una preocupación muy delicada hacia ir generando diseños de mobiliario, por ejemplo, y elementos de arquitecturas que van acompañando estos grandes gestos y estas grandes operaciones de sitio con elementos que justamente también van de alguna manera estableciendo un diálogo con ese territorio paisaje mayor a través del uso del hormigón, de los suelos, de las rocas, de las maderas, ¿cierto? Que van finalmente también completando esta, podríamos decir, visión de una obra de diseño total que involucra esa gran escala que luego se aproxima al sitio y que finalmente termina en estos distintos detalles que aportan en definitiva una atmósfera y una conexión con esa dimensión de paisaje y de la cultura que está relacionada a los contextos de intervención. Que hay que decir que prácticamente todo lo que él ha hecho es público, ¿no? Desde los parques y también todo lo que son los edificios, ¿no es cierto?, a través de los concursos, siempre edificios de uso público, podríamos decir, en su mayoría, todos casi, ¿no? Y pensando en los valores que tienen, muy en global, ¿no es cierto?, tanto los espacios abiertos como los edificios, yo creo que hay dos componentes que siempre están ahí presentes, ¿no? Uno, primero, que es un sentido lúdico de las obras, que siempre tienen algo nuevo, que siempre aportan algo, que siempre interpelan a la persona que los recorre, que los habita o que simplemente los contempla. Y la otra cosa que tienen siempre es una escala, un tamaño que es muy próximo. Nunca vamos a ver algo monumental, de grandes contrastes. Siempre hay una escala, hay como un tramado con lo preexistente, con la escala humana que es muy propia, yo diría que es muy particular y que hace que sea siempre una arquitectura muy consistente y apropiada, diría yo. Así, ¿de dónde viene eso? Creo que Teo lo que nos ha enseñado, ¿no es cierto?, es a tener siempre una mirada profunda del paisaje, pero el paisaje en sentido complejo, de decir un paisaje, de entender una relación entre un territorio y las personas que lo habitan. Y por otra parte siempre de la mano y entrelazado, y eso yo creo que es como el gran mérito de él, es muy multifacético, ¿no? La preocupación por, al mismo tiempo por la forma y la materia, ¿no? No es ni el vacío ni el lleno, es todo junto y lo piensa y lo articula, y junto también con esa tradición o noción histórica que viene desde el lado del paisaje, que hace que realmente los proyectos sean apropiados y consistentes. Y nada de eso sería posible si no fuera quizá la tercera característica que yo tendría que destacar de él, que es la dedicación, o sea, la coherencia, la consistencia, pero estar siempre día a día, él no pierde un solo día, cuando tiene un encargo lo empieza en el mismo momento en que se lo dan y no para, y eso hace la diferencia, que es un trabajo, se me fue la palabra, es no solo riguroso, es persistente. Creo que ahí está constante, persistente, siempre ahí trabajando. Eso.
Respecto a los parques, creo que, y tiene que ver con esto que estoy diciendo, hay un levantamiento de tema que son los límites. Los límites que luego, siempre, en todos los parques, de alguna manera redefine. A ver, por ejemplo, el Parque Bicentenario. El límite concreto, cercano, más arquitecturizado es el de la ciudad. El límite, y ese es el oriente, ¿no es cierto?, donde se encuentra con la costanera sur, y Teo propone este andén a modo de los tajamares del Mapocho. Por un lado se conecta con la historia, con la geomorfología, la cultura urbana chilena, y por otro lado, el otro límite, que es el poniente, lo desdibuja, es decir, hace el peralte del lomaje hacia la carretera para eliminar postes, para eliminar sonido, de modo de mitigar y desdibujar el horizonte, de modo que se una este lomaje que hacia el poniente con la cadena del San Cristóbal. ¿Ya? Esas son cosas. O por ejemplo, a ver, esto es en el Bicentenario, en la Quinta Normal. Me parece sumamente interesante cómo lo enfrentó. De partida fue un encargo, fue una emergencia del Estado, porque había que celebrar esto, entonces no había tiempo para llamar a concurso, en fin. Y Teo primero le encargan todo un plan maestro, lo hace muy rápidamente junto a Danilo Martich. Luego hay pocos recursos, creo que eran $2 millones, algo así. Eso es considerado poco en espacio público. Y las decisiones magistrales de Teo es en qué me concentro. Y en el fondo toma la decisión del suelo, de alguna manera, de este tapiz, que es el nuevo pavimento que tiene que recibir otra carga ocupacional. Ya no es el Parque de la República, sino que recibe miles de personas todos los fines de semana, en fin. Entonces, este nuevo tapiz es el límite arquitecturizado y sin embargo entrega todo el poniente largo, el poniente de la luz dorada rojiza, que él alude siempre al pintor Ciccarelli, en fin. Hay una cuestión como entrego algo concreto, este es el soporte, aquí tú puedes disfrutar y entrego lo otro, que es donde tú te expandes como experiencia. Eso, la experiencia concreta, la experiencia expandida, personalmente creo que es algo que Teo siempre considera.